¿Qué es el cáncer? Cada año, 9,6 millones de personas mueren de cáncer, y aunque no seamos nosotros, seguro que tenemos un familiar o conocido que lo está padeciendo. El podcast de hoy forma parte de la iniciativa Juntos por el Cáncer, donde profesionales sanitarios, divulgadores, cuidadores y pacientes ayudan a generar contenido actualizado sobre el cáncer. Temas técnicos para todos los públicos, experiencias como profesionales del sector o vivencias propias de amigos y pacientes. Hoy me acompaña la doctora Virginia Ruiz, con la que hablaremos de cosas muy básicas sobre el cáncer, que deben ser parte de la cultura general de todos los ciudadanos. Para mí, como no experta en este tema, ha sido un placer poder aportar mi grano de arena a este proyecto tan bonito y que tantas cosas buenas está aportando. Espero que te guste y disfrutes de este rato de conversación. Y sí, prometo mejorar mis dotes de entrevistadora, aunque yo tengo excusa. Soy de ciencias. Empezamos. Hola, soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmética.com. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas, la ciencia no existiría. Bueno, hoy tenemos el placer de charlar con Virginia Ruiz, médico especialista en oncología radioterápica en el Hospital Universitario de Burgos y autora del blog Radiooncóloga, un rayo de esperanza, donde divulga también sobre oncología radioterápica. Bienvenida, Virginia, y mil gracias por prestarnos tu tiempo para hablar de algo tan importante y tan interesante como es el cáncer. Gracias a ti, Raquel. Encantada de estar aquí. Bueno, mi objetivo principal con este podcast es realmente crear una guía sencilla para todos los públicos donde ahondar un poco más en la enfermedad con preguntas muy básicas que creo que cualquier paciente se hace, pero que nosotros como ciudadanos tendríamos que conocer también a nivel de cultura general, ¿no? Por eso empezamos por algo muy sencillo y que genera muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es realmente el cáncer, ¿no? ¿Cómo se genera? ¿Y cómo lo definiríamos de una manera sencilla para todos nuestros oyentes? Bueno, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla y esquemática posible. La palabra cáncer proviene de una palabra griega que es karkinos, que significa cangrejo. Por eso muchas veces se simboliza el cáncer con un cangrejo. Esto tiene una doble visión. Por un lado, el cangrejo tiene como unas patas que asimilarían pues esa infiltración que tienen los tumores. Y por otro, pues también significaría el dolor que va implicado al cáncer, ¿no? Esa imagen que tenemos de que cáncer y dolor están implicados. Entonces, ese es un poco el imaginario colectivo que existe alrededor del cáncer y el significado etimológico que tiene. Ahora, ¿cómo se produce el cáncer? Pues el cáncer en realidad es un desequilibrio entre la división y la muerte celular. Para entenderlo, nosotros todos los días recambiamos nuestras células del cuerpo. Y hay un equilibrio entre las células que nacen y las células que mueren. Tiene que haber ahí, tiene que ser constante para que nosotros pues nos encontremos bien. Eso es un mecanismo absolutamente natural, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando sucede un cáncer? Pues a veces suceden mutaciones. Estas mutaciones son absolutamente normales y nuestra inmunidad normalmente las detecta y no se produce cáncer, pero en alguna ocasión esa mutación puede ser invisible a nuestro sistema inmune. Y se pueden dar dos situaciones. Una situación en la que se vea incrementada la división celular y se haga de una forma descontrolada, o bien que esa muerte celular que está programada en cada célula no se produzca. Y entonces, en su división natural, al final crea un cáncer. Y eso es un poco, así en resumen, en lo que consiste y por qué se produce un cáncer. Sí, bueno, ¿y qué factores de riesgo realmente tenemos que puedan dar lugar a que se produzca esta mutación a nivel celular y produzca en el futuro un cáncer? Bueno, los principales factores de riesgo son por todos sabidos.
el alcohol, el tabaco, la contaminación, el sol, en el caso del cáncer de piel, una mala alimentación, sobre todo alimentos ultraprocesados, abusar de las carnes rojas, y en esto indicaría sobre todo si están muy cocinadas, la falta de actividad física, pues una vida sedentaria, todo esto predispone. Y bueno, dependiendo un poco del tipo de cáncer, porque eso afectaría solo a 1/3 de los tumores. Dijéramos, teniendo un estilo de vida saludable, podríamos prevenir el 30% aproximadamente de los tumores. El resto todavía no sabemos la causa. Puede haber también virus, se especula que haya virus que produzcan cáncer o que nos den una predisposición, por ejemplo, el HPV, el papilomavirus, en el caso del cáncer de cérvix, pero la gran mayoría todavía no sabemos la verdadera causa por la que se produce. Sí, también tenemos un componente genético, ¿no? Por lo tanto, nuestra predisposición es, como tú dices, pues ese 70% no podemos, por mucho que lo hagamos todo bien, quizás desarrollemos un cáncer, aunque llevemos una vida saludable y sigamos todas las pautas para no tener, por así decirlo, papeletas. Bueno, para empezar, el cáncer es un poco el viaje que tenemos que pagar por vivir más. De hecho, la edad es un factor de riesgo. Las personas más mayores son las más predispuestas a tener cáncer. ¿Por qué? Porque hemos superado muchas enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades, y entonces, bueno, de algo hay que morir, ¿no? Y entonces está, dijéramos, ahí como una selección natural hacia esta enfermedad, porque es mucho más difícil de abordarla y de actuar sobre ella. En el tema de lo genético, sí me gustaría puntualizar que el cáncer hereditario solo se da entre un 5 y un 10% de los casos. O sea, es relativamente poco. No pensemos que por tener algún familiar cercano o eso, nosotros tengamos más predisposición. Inicialmente parece ser que no. Hay una serie de síndromes y una serie de enfermedades que están muy bien definidas, que sí que tienen una alta predisposición, como es el caso que todos recordarán de Angelina Jolie, que tiene lo que se denomina el BRCA1, que es un gen que predispone al cáncer de mama y al cáncer de ovario. Y ya por eso, de forma preventiva, se quitó los pechos y los ovarios. Pero esto representa un tanto por ciento muy pequeño, ¿vale? Aunque nosotros tengamos un familiar directo, nuestra madre o una prima con cáncer de mama, no significa que nosotros lo vayamos a tener. Por lo tanto, pues bueno, sí parece ser que hay familias que tienen una predisposición familiar, pero no se ha encontrado ningún gen que esté ligado a eso. Y en esos casos, pues bueno, existen unidades de consejo genético que en casos en los que haya esa agregación familiar pueden actuar y pueden de alguna manera prevenir o hacer conductas para prevenir esos casos, o en el caso que sea necesario, pues cazarlo en su etapa más precoz. Y ahora que hablamos también mucho de la genética, etcétera, ¿qué ocurre en el caso de, porque oímos muchas, sobre todo en el campo de la cosmética, acerca de los disruptores endocrinos que generan cáncer, ¿no? Y la gente se asusta mucho. ¿Qué dice la evidencia científica actualmente sobre estos disruptores endocrinos y cómo está ligado a que realmente pueda terminar en la formación de un cáncer? Bueno, pues factores pueden haber muchos, ¿no? Externos a que nos hagan predisponer el cáncer, pero tampoco es algo que esté demasiado establecido. Me imagino que sobre todo es por el cáncer de mama. Si se ha visto, por ejemplo, en el caso concreto de cáncer de mama, que la lactancia materna ayuda a prevenir el cáncer de mama. Que tomar la píldora anticonceptiva durante muchos años predispone a tener cáncer de mama. Afortunadamente, los anticonceptivos de hoy llevan unas dosis muy, muy pequeñas, lo justo para anular la ovulación. Por lo tanto, el riesgo es relativamente pequeño. Y luego, una práctica que antes se utilizaba mucho, que era el tratamiento hormonal sustitutivo en las mujeres que tenían una menopausia con muchos síntomas. Se ha visto que estas mujeres que tenían un tratamiento prolongado tenían también más predisposición a tener cáncer. Por lo tanto, sí que existen una serie de factores, dijéramos, endocrinos que pueden actuar en determinados tumores, sobre todo en aquellos que están directamente relacionados con el tema hormonal, como son el cáncer de mama y el cáncer de próstata. En el resto de tumores, pues es prácticamente muy difícil que eso interactúe, ¿no?
pero los que están hormonalmente relacionados, pues puede ser que sí. Sí, bueno, pero yo creo que actualmente, como tú dices, ¿no? Avanza los descubrimientos, pero también avanzan, por así decirlo, la evidencia científica y, bueno, y los medicamentos también, no son los mismos que hace 20 años. Exactamente. Bueno, reducimos un poco el riesgo, por así decirlo, ¿no? Que hace 50 años. Bien, luego pasaríamos, nos diagnostican cáncer y existen muchas clasificaciones, ¿no? ¿Qué tipo de estadios existen cuando nos diagnostican cáncer? Bueno, nosotros utilizamos un sistema que se denomina TNM. El TNM lo que identifica es, cada tumor, por así decirlo, tiene su forma de estadiar, que es diferente y además va cambiando. Cada 4 o 5 años se crean unas nuevas clasificaciones porque vamos sabiendo más acerca de la historia natural de cada tumor. Pero bueno, en definitiva, y para ser muy esquemáticos, TNM es el más utilizado, el T significa el tamaño del tumor y la cantidad o la forma en la que tiene de infiltrar a diferentes tejidos y en función de eso pues se enumera del 1 al 4 normalmente. Eso es variable en función de los tumores. La N viene del inglés node, que significa ganglio. Y denomina pues la cantidad de ganglios que están afectados o las distintas regiones, que nosotros pues decimos, si afecta la primera estación ganglionar pues es un N1, si afecta la segunda es un N2, un N3 y así. Y la M es la metástasis. Y una vez tenemos conocido el T, el N y el M, pues decimos que es un estadio 1, un estadio 2, 3 o 4. Normalmente son 4 estadios. 4 normalmente es cuando hay metástasis. Pero no en todos los casos un estadio 4 significa un mal pronóstico. Eso va en función de cada tumor. Hemos de pensar que el cáncer no es solo una enfermedad, son millones de enfermedades. Cada vez conocemos más su cosa específica. Y por lo tanto, tenemos que andar con cuidado en esto. Estos son generalidades, pero luego habría que especificar en cada tumor que sería un poco diferente. Claro, no es lo mismo hablar de cáncer de sangre, de tumores en el sistema nervioso central, como podría ser el cerebro, etcétera, ¿no? Sería una clasificación muy extensa y muy sencilla, ¿no? Muy sencilla para que la pueda entender todo el público. Claro. Sí. Y luego, porque es muy común, ¿no? Conocemos a una persona que tiene cáncer y está en tratamiento. Normalmente suelen ser 2 los que se conocen, ¿no? Que son la radioterapia, la quimioterapia, pero existen otro tipo de tratamientos, o al menos hasta donde yo sé, ¿no? Tenemos la inmunoterapia, terapia dirigida, etcétera. Cuéntanos un poco en qué se diferencia cada tipo de tratamiento. Bueno, el tratamiento básico sigue siendo a día de hoy la cirugía. Extirpar el tumor siempre que se pueda, pues es la mejor opción en la gran mayoría de los tumores. Y a veces puede ser un tratamiento único y curativo, que muchas veces no pensamos en la cirugía como tal, ¿no? Y sigue siendo muy importante. Luego está cuando no se puede operar, pues, o queremos conservar el órgano o el miembro, por ejemplo, en el caso de que ocurra en un brazo, en una extremidad, pues tenemos la posibilidad de aplicar radioterapia para poder conservar el órgano. La radioterapia actúa de una forma muy similar a cómo sería la cirugía. Lo que pasa es que, pues no utilizamos el bisturí, utilizamos radiaciones ionizantes. Y es un tratamiento local, es decir, intenta controlar la enfermedad allí donde se origina, tanto si es el tumor como si son los ganglios regionales hacia donde va de forma natural la enfermedad. Luego la quimioterapia se emplea básicamente para prevenir las metástasis o cuando éstas están instauradas para hacerlas decrecer, porque es un tratamiento sistémico, es decir, que se aplica por vena y actúa sobre todas nuestras células del cuerpo. Intenta eliminar aquellas que son de más rápida duplicación, que son las células cancerosas, pero también lo son las del pelo, las de nuestro sistema digestivo. Por eso nos producen esos síntomas, ¿no? Luego también están los tratamientos hormonales para todos aquellos tumores que son hormonosensibles, como es el caso de la mama o el caso de la próstata, que todavía se emplean tratamientos hormonales contra el cáncer. De hecho, pues son realmente efectivos.